Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lucas Abedé. Hago una breve introducción. Yo coordino la mesa de técnicos y profesionales de la agrupación, la Néstor Kirchner, cuyo referente en la provincia de Buenos Aires es Rodrigo Rabanaque. Y bueno, tenemos al conductor del espacio a nivel nacional, que es Guillermo Moreno, que está como el usuario Racing 1945. Y lo tienen ahí en pantalla. Primero, antes que quería comentarles que tuvimos una cantidad de inscritos de 500 personas, lo cual estamos muy sorprendidos y agradecidos a la vez. Ustedes saben que esta herramienta de Zoom tiene una capacidad, una sala de 100 vacantes, las cuales se habían ocupado la misma noche en la cual habíamos lanzado la publicación del flyer solicitando, invitándolos a la Escuela de Formación de Cuadros Políticos, cuyo docente va a ser el profesor Lepieri, que ya estuvo con nosotros en la escuela de formación que hicimos el año pasado, que fue la tercera edición de las escuelas que llevó a cabo la agrupación y que fue la más larga, tuvo una duración de 9 meses y la verdad que tuvo una convocatoria también, en su momento fue muy llamativa y generó una sorpresa muy positiva por la cantidad de gente que llegó al final de la instancia, que hicimos la entrega de diplomas ahí en el CEN, en el Centro de Empresarios Nacionales, en la Avenida Corrientes. No quería dejar de agradecer a todos los que están participando en este evento, en esta organización, como Vittorio Mancini en la parte técnica, como Juan Manuel Miramontes como responsable de prensa, Nicolás Maldonado, que también está en prensa y es parte de la juventud, Fernando Rago, que también participa en ese espacio. De alguna manera, todas las mesas de economía, de acción política, de escuela, de formación de cuadros que tiene la agrupación participan activamente para llevar a cabo este tipo y otro tipo de actividades. Me queda mencionar el agradecimiento a Alberto Lechieri, que está de vuelta con nosotros, bueno, a Rodrigo Rabanaque, que nos da la posibilidad del espacio, y sobre todo, bueno, saben, a Guillermo Moreno. Simplemente mencionarles que la escuela la consideramos una herramienta muy importante para la transmisión de los contenidos que tienen que ver con la doctrina, como elemento ordenador de todo lo que tiene que ver con el peronismo, que de alguna manera simplifica y aclara el marco teórico para mejorar de alguna manera las acciones que tenemos que llevar a cabo en lo que tiene que ver con la militancia, la política, y de alguna manera en parte de la vida. En todo caso, reitero el agradecimiento a todos, y bueno, ahora le voy a dar el pase, la palabra, Alberto, si te querés desmutear, para iniciar tu introducción, tu presentación, y seguimos con el evento. Alberto, no se te escucha. Si Ahí estoy. Ahí va, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. La verdad que es una alegría nuevamente tenerlos aquí en este espacio donde siempre existe esta preocupación por tratar de difundir, de concientizar la doctrina del peronismo como elemento, como insumo fundamental para la construcción de nuestra Argentina. En este momento en el cual se está definiendo este nuevo orden mundial, en esto que se ha llamado la nueva normalidad, es muy importante insistir en algunos conceptos que son esenciales, como ha señalado Guillermo puntualmente, el caso del nacionalismo de inclusión, el hecho de impulsar la producción como un elemento fundamental para la posibilidad de la recuperación económica, el desarrollo de nuestra industria, nuestras fuerzas productivas, la inclusión social. Evidentemente, estamos en un momento en el cual la mayoría de las grandes conquistas que ha llevado adelante la sociedad argentina con la doctrina justicialista están siendo amenazadas permanentemente, y este es el momento de reafirmar esos conceptos esenciales, ese marco histórico tan particular y esa capacidad que tuvo el general Perón de
reinventar el peronismo adaptándolo a las condiciones históricas a través de su actualización doctrinaria. Por eso, nuestro curso va a trabajar sobre problemáticas concretas que tienen que ver con los cambios en la legislación, con lo que tiene que ver con la doctrina social, con la comunidad organizada, la tercera posición, las políticas de inclusión social, los proyectos estratégicos, los planes que se van a llevar adelante, tanto en el marco de los planes quinquenales como luego durante la gestión Helvar en el año 73. Y básicamente vamos a tratar de vincular constantemente las dos etapas, la etapa clásica del peronismo, del 43 al 55, luego ese momento tan particular y tan a veces mal leído, mal interpretado, que fue el gobierno durante la etapa que se inicia en 1973, y de alguna manera siempre teniendo como referencia la importancia que tienen estos conceptos y su actualización como para tratar de impulsar un cambio profundo en el rumbo de nuestro país. En nuestras clases van a estar presentes permanentemente, bueno, esta primera clase la va a dictar Guillermo Moreno, y bueno, obviamente nos va a hablar sobre economía, pero también va a participar en el resto de las clases haciendo una referencia, una síntesis, una conclusión sobre los contenidos que se fueron desarrollando. En la segunda clase va a estar otro historiador, Javier Garín, en la tercera Pepe Muñoz Aspiri. Estamos hablando con otros historiadores e historiadoras como para continuar en las semanas sucesivas. Yo seguramente daré la clase de cierre donde intentaré dar un marco histórico y conceptual a los contenidos puntuales que se han desarrollado. Así que bueno, les agradezco su participación, espero que genere entusiasmo, que lo puedan ir difundiendo para que cada semana seamos más los que nos encontremos por este medio para impulsar ese gran potencial revolucionario que siempre ha tenido el peronismo en un concepto de movimiento, de inclusión, de colaboración en el marco de una sociedad cristiana y una sociedad donde la discriminación no tiene lugar. Así que bueno, les doy nuevamente la bienvenida y vamos a seguir en contacto aquí durante las próximas semanas. Muy bien, Alberto. Bueno, muchas gracias. A medida que se van compañeros, también les voy recordando que mañana a la noche vamos a lanzar el flyer de la segunda clase con el respectivo link de inscripción. Y ese va a ser el esquema de trabajo. El jueves tenemos la clase y el día siguiente a la noche se manda la solicitud de inscripción de la clase de la semana que le sigue. Eso se los digo para que lo tengan presente. Y recuerden siempre que la vacante de Zoom son 100 personas y siempre van a quedar algunos afuera que en todo caso lo pueden seguir, como lo estamos haciendo ahora, la transmisión en vivo por el canal de la agrupación. Me faltó agradecer a quien ha diseñado todos los flyers, que fue una incorporación reciente, que es Héctor El Tano Di Lucio, al cual estamos muy agradecidos también y no quería dejar de nombrarlo en este momento. Y ahora llega el momento en el cual va a tomar la palabra el referente de la provincia de Buenos Aires. Es el secretario general de la agrupación de la Néstor Kirchner que lleva a cabo esta actividad y es Rodrigo Raúl Rabanaque, quien también va a hacer unas palabras de introducción de la escuela y de la construcción política que está llevando a cabo. Rodri, por favor. Ahí, ¿me escuchás? Ahí estamos bien. Bueno, primero quiero agradecer a cada uno de los compañeros que hicieron posible esta escuela de formación de cuadros que viene desde 2016 instalándose, porque la idea es ir formando y capacitando a los compañeros, porque nosotros no creemos que vienen a bajar línea, sino creemos que las flores tienen que los jóvenes tienen que florecer. Creemos que esos son los compañeros que no tienen que ser obsecuentes, no tienen que mirar para los costados, tienen que decirle a los dirigentes que se están por equivocar. La escuela de formación de cuadros es tan necesaria y tan fundamental para
hacer del peronismo esa base de defensa que tanto necesita para ir contrarrestando a ese enemigo que es la oligarquía y esos usureros internacionales que ha hecho del país lo que hoy estamos nosotros presenciando. No solamente la transición del gobierno de Macri, sino este gobierno que lamentablemente termina siendo el rebote, o termina siendo ese colchón, o termina siendo cómplice de toda esta circunstancia que no termina de una vez por todas entendiendo el peronismo como gran esfera y gran posición y gran doctrina que tiene la Argentina para poder entender la sociedad de abajo para arriba. Quiero agradecer a Guillermo Moreno, que es ese compañero que conozco hace casi 18 años. Para los que menos que me conocen, quiero decirles que empecé con él allá en el 2002, 2003, cuando tenía 23 años, hoy tengo 40 años. Y pasamos de todo. Pasamos de la gestión a la política. Pasamos a la política allá recién en el 2015-2016. Quiero decirles que a los compañeros que tener la posibilidad de que Guillermo nos ha dado, de haberme armado una agrupación con el nombre de Néstor Carlos Kirchner, para nosotros es un honor, es un orgullo. Es la posibilidad de poner la marca propia que en la década ganada, esa etapa peronista, nosotros estuvimos y lo hicimos posible. Lo vivimos en carne propia. Néstor Carlos Kirchner decía, nos dicen kirchneristas porque no quieren bajar el precio, somos peronistas. Pero no se olviden que Néstor Carlos Kirchner no solamente asumió con el 22% de votos, sino que asumió con un gabinete que venía de ese gobierno de transición, de ese gobierno de Eduardo Duhalde, que la mayoría de ese gabinete quedó presente en esa nueva etapa de ese gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Fue un gobierno que nos dio la posibilidad de volver a creer en la política como herramienta transformadora del país. Nos dio la posibilidad de ver que de lo imposible se puede hacer posible. Nos dio la posibilidad de ver el superávit fiscal, el superávit comercial, de pagar la deuda al FMI, de pararse con los grandes sectores de poder económico, de gran poder real. Nos dio la posibilidad de disminuir, de ver cómo se disminuye la pobreza en un solo dígito, de ver la posibilidad de ver cómo se disminuye la inflación en un solo dígito, la posibilidad de tener un país en pie. Bueno, esa es la continuación de que hoy se cumple, en un 4 de junio como hoy, en ese 4 de junio del 43, donde un gran sector militar se levantaron y se sublevaron a esa presidencia de Ramón Castillo, a esa década infame, donde claramente salieron a decir que la Argentina es para los argentinos. Tuvimos un nacionalismo de restaurador,
Un nacionalismo se dividía en el otro nacionalismo popular. Ese nacionalismo popular, que era Juan Domingo Perón, Edelmiro Farrer y también Juan Pistarini. Y del otro lado, claramente Arturo Gauzón, Ramírez y Ábalos. Fue ese 4 de junio que le dio la revolución y la posibilidad de decir basta a ese fraude electoral, a la entrega al Reino Unido, a la persecución de los partidos políticos y a la persecución de la oposición, a esa patria oligarca. Ese fue el inicio en el cual le dio la posibilidad al general Perón no solamente instalarse como vicepresidente de la Nación, como ministro de Guerra, pero también en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que fue esa secretaría que le dio el inicio a la revolución peronista. Esa secretaría que le dio la esperanza a los trabajadores. Esa secretaría que le dio la posibilidad a que esos trabajadores tengan, a través de determinadas medidas como el Estatuto del Peón, que tengan la posibilidad del Tribunal de Trabajo, que tengan la posibilidad del convenio colectivo, que tengan la posibilidad de tener un aguinaldo, la posibilidad de que tengan las vacaciones pagas. Empezaba a hervir esa tierra que estaba abajo de la tierra, esos compañeros que estaban olvidados, la mayoría que estaba olvidada. Por eso es muy importante para mí esta escuela de formación de cuadros. Esa escuela de formación de cuadros que tiene, como decía Alberto Lettieri, de tocar determinados puntos esenciales que lo que ejerce el peronismo y lo que es la historia del peronismo en sí. Que tuvimos nosotros como mundo y como humanidad, que Dios nos ilumine para tener un hombre como Juan Domingo Perón y como Evita, para poder concretar y entender lo que es el trabajo, lo que es el capitalismo, lo que es la producción y lo que es el salario. Y lo que es la economía externa, respetándonos bilateralmente. La posibilidad que el peronismo nos da allá en el 45 fue de que del subsuelo de la patria salió a rescatar a su criollo, salió a rescatar a su general, salió a pedir por él, y nace en ese 17 de octubre donde salió a parir el peronismo. Es a donde nosotros tuvimos la oportunidad de ver que los trabajadores y los más necesitados empezaron a ver la posibilidad de esa esperanza que le daba el general Perón. Yo le digo a los compañeros de la Escuela de Formación de Cuadros que es fundamental de tocar diferentes puntos necesarios del peronismo, no solamente el día de la Revolución del 4 de junio y el 17 de octubre, sino también en el 47 el plan quinquenal. Ese plan quinquenal que nos arma esa economía física donde nos da la posibilidad de los primeros pasos para hacernos grandes como el primer mundo, donde se hicieron 76.000 obras y donde se decía que el lema era la estructura de la economía
que el trabajo era la estructura de la economía, que la obra y el trabajo era lo fundamental para la Argentina. Después tenemos fundamental tocar a Evita, esa mujer que conoció al general Perón allá en San Juan después del terremoto, esa mujer que estuvo y se puso al hombro allá en el trabajo de previsión y trabajo, de trabajo y previsión. Es esa mujer que hizo posible ese 17 de octubre, es esa mujer que hizo el Partido Peronista de las Mujeres, que sumó y lo hizo ley el sufragio por primera vez que las mujeres puedan votar en la Argentina. Esa mujer que terminó siendo la madre de los descamisados, de los trabajadores, con esa fundación que le hizo posible que a los desposeídos tengan la posibilidad de tener esa esperanza tan necesaria. Después, muy importante hablar de comunidad organizada. Importante de ese 30 de marzo allá en Mendoza, que se da en ese congreso tan especial, comunidad organizada, que es la esencia, que es el espíritu, que es el estilo de vida que tiene un peronista, es la filosofía de vida del peronista. Que es el hombre que se realiza, el individuo que se realiza por sí solo, propiamente. Entender que la doctrina es una doctrina de amor y paz, entender que somos cristianos y humanistas. Es ahí donde claramente, ¿por qué somos cristianos? Porque Jesús fue el primer peronista, fue ese ser que, teniendo enfrente el Imperio Romano, puso la mejilla, no levantó una sola arma. Tenía a los ortodoxos judíos y le dio la esperanza a los desposeídos, a los que no tenían voces. Ese fue Jesús, que venía de una ley ortodoxa que ojo por diente, y él se sacrificó por darle el perdón a la humanidad. Ese fue Jesús. Fue el primer peronista. Y como el peronismo, y le costó tanto como le costó el peronismo después de tantos logros para la mayoría, en el cual después el peronismo terminó pasando por las situaciones más degradables, persecutorias, y entregando la sangre, porque siempre el peronismo fue el que entregó la sangre. Después podemos hablar del primer plan quinquenal, fundamental y necesario, porque fue el que arma el sector físico necesario para que la Argentina sea una Argentina de primer mundo, hablando de escuela, de villas olímpicas, la construcción de hospitales, la construcción de lo más necesario que un país necesita físicamente para poder llevar un país de un primer mundo como el general Perón veía. El segundo plan quinquenal. Y después, y fundamental, la Constitución del 49. Esa Constitución del 49 que le da la garantía y el marco legal a todas esas conquistas ganadas de los trabajadores de la clase baja, de los trabajadores. Fundamental tocar en esta escuela de formación de cuadro la muerte de Evita, lo que significó la muerte de Evita en el siguiente proceso en el cual después terminó siendo el bombardeo del 55, lo que terminó siendo la resistencia, lo que terminó siendo esos 18 años de proscripción, lo que hizo Aramburu, no solamente
de proscribir a los partidos políticos, de no poder mostrar sus símbolos, de no poder festejar sus fechas como el 7 de mayo, el 26 de julio, como el 8 de octubre, como el 17 de octubre, sino también bastardo, como él solo, esa masacre de José León Suárez. Cuando se sublevó la patria peronista hacia con él, con Juan José Valle, y Juan José Valle al final se termina escondiendo en la casa de Andrés Gabrieli y va a hablar con Manrique ahí en la casa de gobierno y ellos le garantizan que si se entregaba iba a quedar garantizada su vida. Mentira. Lo condenaron ahí lo condenaron a muerte. Le sacaron la vida. No lo respetaron, lo que habían prometido. Esos 18 años de prescripción donde Aramburu se metió en la CGT, se llevó el cuerpo de Evita, donde la golpearon, la violaron y se la llevaron al exilio en Italia. Donde surge eso, donde el peronismo no se pudo presentar en elecciones y donde se empezó a presentar una juventud peronista, un espacio en guerrillas, y estaba el movimiento obrero organizado, totalmente organizado. Hizo posible la llegada del general Perón. Lo que es Cámpora, lo que es la presidencia del general Perón, lo que es la muerte de Aramburu antes, y lo que fueron Montoneros, lo que fue la muerte de Rucci, el enojo con las guerrillas y la juventud peronista del general Perón ahí en la plaza, con la muerte del general, con la presidencia de Isabelita y con la llegada de la dictadura más sangrienta, que se llevaron 30.000 compañeros desaparecidos. ¿Cómo nosotros no vamos a tener historia? Tenemos historia, tenemos doctrina, tenemos comunidad organizada, tenemos una constitución. Y es ahí donde yo me pongo a pensar y digo, no puedo creer que cuando volvimos allá en el 2003, y en esa década ganada, donde fueron 12 años, después de 12 años volvió un gobierno oligarca, volvió ese espíritu de la década infame. ¿Cómo puede ser, después de todas las luchas ganadas y con la militancia en pie, hemos perdido por un punto? ¿Cómo puede ser que, teniendo un candidato a presidente como Scioli, no se lo apoyó? ¿Cómo puede ser que no se lo acompañó? Porque nosotros somos peronistas y cuando tenemos un candidato a presidente peronista, con pasión y patriotismo lo apoyamos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya transitado en la Argentina un gobierno oligarca comandado por la oligarquía, pero siendo presidente Mauricio Macri? ¿Cómo puede ser? Si ninguno de ustedes en el 2015 hubiese pensado que Mauricio Macri hubiese sido presidente, ¿cómo puede ser? Es ahí donde nosotros decíamos, si no era Scioli, era Macri. Y si era Macri, nosotros sabíamos lo que venía a hacer, nosotros sabíamos cuál era el plan que tenía. Y a mí no me sorprende de nada. Por un punto no podemos perder. Y hoy estamos como estamos porque por acá pasó la oligarquía, pero ganó la oligarquía por primera vez a través de las urnas, a través de los votos. ¿Cómo puede ser si ellos siempre ganaron
a través de los golpes militares. Ellos siempre fueron posibles de hacerle entender al pueblo argentino que solamente castigándolo era la única posibilidad de seguir extendiendo la distribución de las riquezas. Es ahí donde, lamentablemente, Macri es presidente. Las primeras medidas que tomaron fue sacar las retenciones, es devaluar la moneda, es aumentar el precio de los alimentos. Claro, en el 2017 nos encontramos de que Cristina no se tenía que haberse candidateado. Cristina no tenía que ser candidata. Cristina, si se candidateaba, dividía el peronismo en tres. Cristina tenía que entender que era una candidata presidencial y había que guardarla, había que cuidarla, no. Encima que se presenta, juega por afuera del Partido Justicialista. Por un lado estaba Unidad Ciudadana, por el otro lado estaba Gandazzo, como jefe de campaña estaba Alberto Fernández, de Gandazzo. Y por el otro lado estaba Massa, donde en el 2019 estaban todos juntos. Estuvieron todos juntos. ¿Por qué en el 2019 sí y en el 2017 no? Claro, terminamos perdiendo. Lo único que terminó dando esa derrota, que es lo que pasó a través de esa derrota, es que la oligarquía siga profundizando sus medidas económicas. Y sus medidas económicas, no solamente la primera fue después de la derrota, porque ellos ya hayan ganado, es meter preso a los compañeros peronistas en la mamorra de la oligarquía. Al otro día a Julio De Vido lo meten preso, pero encima de eso no vimos a ningún compañero que haya bajado al recinto para salir a defenderlo. ¿Cómo puede ser que un compañero tal como Julio De Vido, cuando lo ponen como juicio político en la Cámara de Diputados, no haya ningún compañero diputado de nuestro espacio político que haya salido a defenderlo? No lo se puede ser, es inexplicable. Y después nos encontramos a partir del 2018 que empieza el proceso de endeudamiento. Ese proceso de endeudamiento con el FMI, donde no solamente se endeuda hace un año, sino ese proceso de endeudamiento que hoy está en disputa y hoy está en cuestionamiento. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que muchos compañeros en los últimos 4 años de oligarquía no hablaron, se escondieron, no decían nada, por miedo a terminar en tribunales, y hoy se pasean en los pasillos y están adelante de las cámaras, de todas las cámaras de los canales de comunicación. ¿Cómo puede ser? Ahí nos encontramos en el 2019, donde buscamos la unidad del peronismo, pero nos encontramos que cuando Cristina vuelve al Partido Justicialista y habla 40 minutos, se levanta y se va, a la semana siguiente fue elegido al dedo Alberto Fernández, que ninguno de nosotros hubiese pensado que hubiese sido elegido, que era la persona elegida. O era la persona que terminaba siendo contemplada o discutida o debatida en la mesa del peronismo, entre los gobernadores, los intendentes, el movimiento obrero organizado. No. Fue elegido a dedo de la tarde a la mañana. Claro, yo no tengo nada con Alberto Fernández, pero fue un hombre que allá en el 2008, después del voto negativo de Cobos, se fue del Gobierno Nacional Popular porque negociaba con la mesa de enlace con instrucciones de Clarín. Después fue un férreo opositor. De la tarde a la mañana dejó a Gandazzo, se vino, empezó a hablar con Cristina. Terminó siendo presidente. Claramente, terminó siendo la garantía de una mesa de negociación de un lado y del otro. Compañeros, están hablando de un contrato social. Me están hablando de ese contrato social donde todos tenemos que ser partes, donde
todos tenemos los mismos colores, no identificamos al enemigo, somos todos lo mismo. ¿Cómo puede ser que seamos todos lo mismo? Y que todos tenemos que partir del mismo punto de partida, todos tenemos que salir del mismo punto de partida. ¿Cómo puede ser? Claro, ¿cómo podés decirle al pueblo argentino que en los últimos 4 años de Macri lo único que hizo fue perder derechos, lo único que le pasó fue perder derechos? En cambio, al poder real, en los últimos 4 años, lo único que hizo fue haber ganado poder económico. ¿Cómo todos podemos salir del mismo punto de partida? Compañeros del alma, compañeros de la vida, quiero leer algo que dice: el justicialismo implica una preocupación ética y moral para lograr un hombre virtuoso en una sociedad virtuosa. Y eso es posible si se libera de aquellas ataduras materiales que le quitan la libertad. Somos una doctrina de amor y paz, sumamente cristiana, humanista, con ética y valores, que lleva al hombre como individuo a realizarse en lo espiritual y en la solidaridad. El peronismo nos enseñó que la producción y el salario es el motor de la economía. Que el trabajo es la dignidad del hombre en un estado presente. Que el trabajo es clave para el ordenamiento social. Por eso, el hombre trabajando con el hombre bajo la mirada y los ojos de Dios Todopoderoso va a ser una comunidad productiva. Quiero terminar diciendo: las banderas del peronismo son como la bandera de los barcos frente a los vendavales. Cuanto más azotan los vientos, ellas más flamean. Nosotros, los compañeros peronistas, somos como cada una de esas banderas. Cuando los oligarcas y los socialdemócratas más azotan al pueblo, nosotros más nos comprometemos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Muy bien, Rodri. Excelentes palabras. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, compañeros, estamos entrando a la parte fuerte de esta primera clase, de esta introducción de lo que es la Escuela de Formación de Cuadros Políticos de la agrupación de la Néstor Kirchner, a la cual denominamos la doctrina justicialista. Y bien claro está lo que acaba de comentar Rodrigo, lo que anteriormente venía comentando en cuanto al programa el profe Lettieri, la línea de trabajo que vamos a tener en estas clases sucesivas los jueves a las 7 de la tarde. Así que, bueno, me doy el gusto de presentar al candidato, al referente y al conductor nacional que tenemos el Movimiento Nacional Justicialista, un hombre que cuando habla aclara, que transmite la doctrina y que de alguna manera nos hace entender a aquellos que estudiamos en los libros del peronismo, de Perón y de Eva, y nos lo trae a la actualidad. Y nos sentimos orgullosos de formar parte de este espacio, así que le damos la bienvenida y la participación a Guillermo Moreno. Compañeros, Guillermo, cuando quieras. Muy bien, gracias Lucas, gracias Rodrigo, gracias Lettieri, Miramonte y Vittorio, los compañeros que están en condiciones de organizar esto y gracias por mantener unidos a nuestra agrupación, que es una agrupación nacional y se expresa en este caso en la provincia de Buenos Aires a través de Rodrigo. De lo que nosotros vamos a transitar en estas sucesivas jornadas de formación, me toca a mí, naturalmente,
tratar de transmitir humildemente cómo se expresa nuestra doctrina en esta coyuntura. Ciertamente somos una estructura de acción política, tenemos pasado, que es lo que ustedes van a ver en las sucesivas clases y que se enraiza en nuestras tradiciones más profundas. Una breve síntesis de esto es lo que acaba de hacer Rodrigo, y a mí me toca desde este presente tratar de construir un futuro común. Precisamente esto tiene que ver con el hecho de la política. Los sucesivos profesores en las clases nos van a penetrar en esas raíces comunes. El tránsito lo estamos viviendo y la política es predecir, es ver lo que va a acontecer, es construir esos escenarios y desde la voluntad tratar de influir en función de los principios y valores permanentes que son los principios axiomáticos de nuestra doctrina. Todo esto es lo que vamos a tratar de sistematizar en las próximas clases, pero me toca a mí tratar de enfocar cuál es el destino común que tenemos y cómo vamos tendenciando y construyéndolo en función de la visión común que tenemos. Y a esto me voy a dedicar. Para eso le voy a pedir una licencia a Letieri, me voy a meter en su terreno desde otra óptica, de la óptica del economista. Y yo en esto quiero, sin faltar el respeto a las disciplinas históricas y políticas desde ya, que son las que nos guían, con lo que acabo de decir, diciéndole que a veces la economía tiene una fortaleza tal que determina los ciclos políticos más allá de comprender que la economía naturalmente está conducida por la política. Pero a veces la economía tiene una fortaleza tal que termina influenciando a la política de una manera que sobrevive a los ciclos políticos, porque el ciclo político suele estar ordenado por el hecho institucional, no así necesariamente la economía. Y entonces, hemos tenido algunos ciclos económicos que con precisión han tipificado a la Argentina en su análisis y que han no necesariamente estado justapuesto con el ciclo político. Por ejemplo, lo que acaba de indicar con precisión Rodrigo sobre el surgimiento del peronismo es un ciclo político con un ciclo económico, claramente justapuesto y ordenado. Y fue necesario un bombardeo para la Plaza de Mayo con el pueblo abajo para empezar a modificar no necesariamente el ciclo político, sino el ciclo económico. Y de hecho eso fue. En la Revolución Fusiladora se inició un nuevo ciclo político para penetrar en lo profundo que era el ciclo económico. Pero otras veces no pasa eso. Por ejemplo, en el ciclo económico de la convertibilidad, que es muy interesante en su análisis como ciclo económico al margen del hecho valorativo, como ciclo de la historia contemporánea de Argentina. Se inicia con un gobierno que cambia sus características no en el inicio del ciclo institucional, sino un año y pico largo después. Menem asume el 8 de julio del 89 y recién el plan de convertibilidad es en abril del 91. O sea que hay
claramente dos Menem, el preconvertibilidad y el de la convertibilidad. Pero la convertibilidad es tan potente, que sigue como esquema de acumulación de capital dentro del modo de producción capitalista a otro ciclo político, que es el de la alianza. Esto es, la convertibilidad se impone y modifica a Menem, se impone de una manera tal que modifica a Menem. No tiene nada que ver el Menem del 89 al 91, y es tan potente que caracteriza la alianza de una manera tal que el ministro de Economía, que se posiciona con Menem, termina siendo el ministro de Economía del último ciclo de la alianza. Y si uno analizara desde la política, diría, pero ¿qué es lo que aconteció? ¿Pero qué tiene que ver Menem con la alianza? ¿Cómo puede ser? Y porque la economía a veces tiene una potencia, que lo que termina definiendo desde su potencia es la representación de la política que la va a administrar, pero no modifica su núcleo duro. Esta comprensión de los fenómenos económicos, que simplemente desde una media verdad, como decía Kirchner, aporta a veces y clarifica el hecho político. Por eso quizás, ya le he dicho a Letieri que lo vamos a hacer cuando termine este fragor y empecemos la retirada de la actividad política intensa, estas son las únicas, los últimos años, quizás nos dediquemos a escribir con Letieri un libro de historia del desarrollo económico argentino, de su fundación hasta nuestros días, pero enfocado en la economía, desde este diálogo entre dos disciplinas, la historia y la economía, y desde cierto dominio de las causalidades en la economía. Insisto con esto del ciclo de la convertibilidad, porque fue lo profundo sobre dos representaciones políticas que desde la administración del Estado poco tendrían que ver con ello. Sin embargo, se mantuvo. Al colapso de la convertibilidad le siguió otro ciclo económico muy profundo, que se inicia con el gobierno de Dualde, quizá con esa semana de Rodríguez A, pero que le da el carácter Dualde sin ninguna duda, y que tuvo por lo menos una década donde ordenó la construcción de la Argentina. Y después sigue otro ciclo. Y acá viene lo que quiero manifestar. Porque si bien Rodrigo transitó con precisión desde la política y marcando las fechas de la irrupción de distintas administraciones políticas, quizá este ciclo, que continuó al ciclo peronista, que a su vez continuó al ciclo de la convertibilidad, se inició también en las postrimerías del ciclo peronista. Así como el ciclo de la convertibilidad tiene mucho que ver con Menem, y es un esquema de valorización especulativo rentístico, y no en el mundo de la producción y el trabajo. Y ahí nuestros cuestionamientos con el ciclo de la convertibilidad y nuestro profundo acompañamiento militante al ciclo peronista, donde se valorizó la producción y el trabajo. Cuando digo se valoriza, digo quiénes son los ganadores del modelo y dónde se gana plata, porque donde se gana plata tipifica o no nuestra doctrina. Y la doctrina tiene mucho que ver con el trabajo y con la producción, por eso lo defino como un ciclo profundamente peronista, aquel que empieza con Duhalde y termina ¿dónde? Claro, acá es donde nosotros tenemos que empezar a pensar
los 2 últimos años, 3 últimos años, 13, 14 y 15, o quizá 14 y 15, donde mediante una devaluación allá en el 14 se cambia el enfoque de lo que nosotros veníamos haciendo en nuestro gobierno. En ese ciclo peronista que caracterizó desde Duhalde, Néstor y Cristina. Pero así como hubo un Menem que venía con un impulso e instala la convertibilidad, cambia y se queda 8 años con Menem, también hay un ciclo en la institucionalidad de un gobierno peronista, pero que tiene 2 esquemas distintos de acumulación de plata en las unidades de producción y por lo tanto tipifica ganadores y perdedores distintos. Porque la devaluación de Kicillof, que va acompañado de ese nuevo amigo de los mercados y entendido los mercados, el sistema financiero, no es un hecho aislado, porque viene acompañado del arreglo de YPF con Repsol, y en ese arreglo de YPF con Repsol hay 5.000 millones de dólares en bonos que con los intereses que contienen terminan siendo 8.000 millones, que Repsol los toma y los vuelca en el mercado internacional, y el sistema financiero internacional acepta esos bonos de la Argentina para darle los 5.000 millones de dólares en efectivo y se queda con los 5.000 más los 3.000 de intereses. Parte de esos bonos son los que entran ahora en la renegociación de la deuda. Y esta es la verdad histórica. Como es la verdad histórica que se fue a renegociar la deuda con el Club de París, y ya he contado esa anécdota alguna vez Lorenzino, que es el otro actor sustantivo que estuvo en esa mesa en ese día, se termina acordando una deuda de 9.000 millones de dólares que estaba absolutamente discutida, que había empezado incluso con la dictadura militar, en un monto de sobremanera aceptada. Y ahí están también 9.000 millones que se están discutiendo ahora, y parte de esto es lo que no se acaba de pagar, estos 2.000, que era la última cuota, que no se acaba de pagar. O sea, hay un ciclo que desde el estudio de la disciplina, quizás comienza allá en el 2014, sobre el haberse completado un espacio de acumulación de capital poniéndole orientación al consumo que había iniciado Duhalde y había llegado quizás hasta el 2013. No solo eso, sino la negociación con los fondos buitre, para no hablar de tratar de generar expectativas en el mercado con la venta de dólar futuro, no, como le tocó a Rodrigo ir a caminar la calle Florida diciéndole a los chicos de los arbolitos que no era el momento, sino con herramientas de mercado vendiendo dólar futuro, o con las famosas LEVAC. 2 instrumentos que empezaron en los 2 últimos años de nuestro gobierno. Claro, ¿por qué hago mención a esto? Porque es cierto que el circuito de valorización especulativo y rentístico se mantiene y profundiza con Macri, con un sesgo oligárquico, sobre todo en los 2 primeros años, que ya lo contó Rodrigo, con la devaluación y la quita de retenciones, donde la impronta oligárquica de Macri está dado por el precio de la comida. Eso lo aclaramos en esos 4 años. Después viene el Fondo Monetario Internacional sobre ese fracaso, pone las retenciones y volvemos a un esquema casi clásico de valorización del capital en el esquema especulativo rentístico. Y esto se mantiene en el día de hoy. Quizá cuando uno trate de interpretar el porqué de las elecciones, de las fórmulas y los que hoy están administrando la economía, nos encontramos con ciertas continuidades e incluso del plan de convertibilidad en personajes
y en políticas no la relación de la base monetaria con las reservas, eso está claro que no, pero sí en el circuito de valorización de capital en el esquema especulativo rentístico. Que esto es lo que está pasando. Por eso ciertas continuidades que sorprenden. ¿Por qué hago esto? Porque de última me estaría superponiendo al discurso de Rodrigo. No, lo digo porque los ciclos también terminan. Y terminan al margen de la voluntad política, como pasó con Alfonsín o como pasó con De la Rúa. Y acá viene la pregunta. ¿Estamos a la vera de la culminación del ciclo que se inició en el 2014? ¿Será que en el 2020, 6 años después de haberse iniciado ese ciclo, se está cumpliendo, se está terminando? Y si está terminando, ¿qué ciclo es el que continúa? ¿Y cuál es, desde nuestra doctrina, nuestra impronta en la construcción del nuevo ciclo? Porque acá viene la política. Porque si no estaríamos diciendo que hagamos o no hagamos política, es todo lo mismo, ¿no? La política es muy importante. Porque dije, desde la voluntad y de la construcción del poder, uno va transformando la realidad. Y acá es donde me quiero detener. Y me quiero detener porque entonces se empieza el amanecer del nuevo ciclo que tiene que ver con las cenizas del viejo ciclo. El viejo ciclo que también tuvo una impronta internacional. Es muy difícil imponer ciclos que estén contrario senso a lo que está pasando en el mundo. Es muy difícil. Se puede, se puede. Lo demostró Perón, pero es difícil. Nosotros impusimos un ciclo de producción y trabajo sobre un plan de convertibilidad que había agotado el vector especulativo rentístico, pero un mundo que empezaba a poner en duda también el rol del Fondo Monetario Internacional. Y nos permitió transitar hasta el momento en que nosotros empezamos a poner en duda el rol de la Organización Mundial de Comercio cuando me tocó administrar el comercio internacional. Y ahí nos dijeron hasta acá llegaron. Claro, la imposibilidad de un modelo de producción y trabajo sin poner en duda la Organización Mundial de Comercio, o sea, los libres flujos internacionales de bienes y servicios, nos había puesto un techo. Cuando nosotros necesitamos romper ese techo, claramente el mundo mostró sus dientes y dijo, acá viene un nuevo ciclo de endeudamiento sobre este esquema, móntense. ¿Comenzó con Macri o comenzó antes? Bueno, estoy dando algunas pistas. Me da la sensación que ese ciclo claramente lo plantea Kicillof con Seamos Amigos de los Mercados. Lo profundiza horriblemente Macri. Intentan continuar, pero se agotó. No se completó, se agotó. ¿Y qué sigue? Y sigue un nuevo ciclo de producción y trabajo. ¿Y cómo se inserta esto en el mundo? Resulta que el mundo cambió. Porque ahora el mundo está en un ciclo de producción y trabajo, no está en un ciclo de valorización de capital especulativo rentístico, no ya la Argentina, el mundo. Y ahí emerge Trump. Por eso el declive del Fondo Monetario Internacional y el declive de la Organización Mundial de Comercio e incluso de la Organización Mundial de Salud. Todos aquellos vectores que conformaron el mundo global armado, no solo por el neoliberalismo, sino por la socialdemocracia, se terminó. ¿Y cuál es la confrontación en el mundo? Y la confrontación en el mundo es entre dos nacionalismos. En un nacionalismo que levanta muros de categorías europeas y un nacionalismo de categorías hispanoamericanas que tiene una doctrina extraordinaria construido por un pueblo extraordinario. Tan extraordinario que no solo dio a Perón, Eva, Maradona o Messi, sino que dio al Papa.
tan extraordinario que en 200 y piquito de años dimos al Papa, con todo lo que implica en la conducción de la institucionalidad de una iglesia relevante para el orbe. Relevante. La única, no, pero relevante para el orbe. Uno de los nuestros está ahí. Y cuando uno lo escucha, lo entiende no porque hable en castellano, sino porque lo entiende en la profundidad de su mensaje. Cuando dice, pueblo del mundo, acostúmbrense a ser puentes. Ámense. Cada pueblo es imprescindible. Pero tenemos que amarnos los unos con los otros. Y nos lleva a ese nacionalismo de amor y paz, que casualmente lo entendemos porque tiene que ver con nuestra doctrina. Habla para el mundo, lógico que habla para el mundo. A principios y valores permanentes, lógico que habla de los principios y valores permanentes. Pero cuando habla de la administración del reino terrenal, para nosotros suena como música. Está armonioso, es como esos textos donde estamos escuchando una sinfonía hermosa y la entendemos. Y porque habla desde lo profundo, porque nuestra doctrina está en lo profundo. Claro, en esto de la Tercera Guerra Mundial en cuotas por el puesto de trabajo, nosotros tenemos un alineamiento muy claro. ¿Y por qué lanzamos esta semana un plan económico desde nuestra profunda doctrina los economistas del peronismo? Y porque estamos contestes que se está agotando un ciclo. Ese plan económico es solo de nuestra agrupación y las distintas agrupaciones que expresan nuestro espacio, la Brigadier General, la Néstor Kirchner, el CEJUS, y múltiples agrupaciones que se van armando a lo ancho del país. No, lo armamos economistas del peronismo de distintas tradiciones y distintas terminales. Distintas tradiciones y distintas terminales. No son solamente los economistas vinculados a nuestro espacio político. Habría 2 o 3 en ese conjunto de economistas. Beatriz Paglieri, Pablo Chalú, los economistas del equipo técnico que conduce Lucas, que son el trasvasamiento generacional. Pero había mucho más. Me voy a evitar mencionarlos, porque son los compañeros que están en esa interfase lógica y uno entiende. Pero créanme que había múltiples expresiones del peronismo, y todos coincidentes es que estamos en un espacio de fin de ciclo. Y claro, es evidente desde lo técnico, no se puede seguir administrando la Argentina con 16, 17 puntos de déficit fiscal total, ni se puede seguir administrando la Argentina con este desorden en las cuentas externas. Lo vemos nosotros solos. Nosotros presentamos este documento. Pero del otro lado también. Del otro lado también. Del nacionalismo de exclusión también. Y empiezan a aparecer otros documentos que expresan también una salida de esta situación. Y son los documentos que empiezan a hablar del ajuste estructural de la economía argentina por exceso de gasto. Ah, pero eso lo hace expert. No. También lo empiezan a expresar sectores del peronismo. Porque en este nacionalismo de exclusión, y no nos confundamos, no necesariamente va a ser un proyecto de minoría. Puede ser un proyecto de mayoría. Puede ser un proyecto de mayoría. Claro, de mayoría con exclusión. Digamos de un 75 y un 25. Un 75 adentro y un 25 afuera. ¿Pero es de producción y trabajo? Sí, es de producción y trabajo. A este ciclo agotado, que se inició con Kicillof y se está terminando con Alberto, le sigue un ciclo de producción y trabajo, como le siguió un ciclo de producción y trabajo cuando se agotó la convertibilidad. Y ahí vienen los dos posicionamientos muy claros, de inclusión o de exclusión. Y eso va a depender de nuestro accionar político. El tema es que en los primeros años de implementación de este ciclo de producción y trabajo es bastante parecido.
las decisiones que se tomen en el próximo semestre, o me aventuro a decir, en el próximo semestre se va a objetivar el cambio de ciclo. Y quizás en el último trimestre se empiecen a tomar las decisiones claves. ¿De cuándo? De este año. Ahora, las decisiones claves recién se expresan en la exclusión después de un lustro. Porque no hay duda que el próximo ciclo de producción y trabajo va a heredar, medida como se medía de Alfonsín hasta Macri, un 50 y pico % de pobres. No como la midió Macri, que eso es un 60 y pico, pegando en el 70. Absolutamente ridículo, y ahí va a dar por terminada cómo se medía la pobreza y esa estupidez que tuvimos que soportar y que lamentablemente Ana Edwin se nos fue sin ver claramente su triunfo, que va a ser cuando digan Ana Edwin tenía razón, la directora del INDEC. Pero bueno, es la vida, para eso está el proyecto. Medida la pobreza, como la midió Alfonsín, vamos a tener una pobreza muy similar al colapso de la convertibilidad. Y una desocupación muy similar también. Nadie puede pensar que la desocupación ya no está arriba del 20%. Tenemos que intuir, tenemos que proyectar. Sí, claro, no se está midiendo porque hay cuarentena. Como tampoco se está midiendo la inflación, se están imputando precios, en fin. Yo les recomiendo humildemente a los muchachos que no vayan a pensar que la inflación es la que dice que es, porque miente la idea, no, porque están imputando los precios, la metodología lo permite, pero es obvio que nadie, si hay una fábrica que no vende, no va a aumentar los precios porque está cerrada. Es absolutamente ridículo. O sea, aquellos productos que se comercializan, alimentos y limpieza, son los que están expresando lo que acontece con la inflación. El resto, y como la inflación es un promedio de todos esos precios ponderados por la canasta fija de consumo, bueno, da lo que da. Pero está claro que no hay periodista que me llame y me diga, ¿qué pasa, Moreno, con los precios? Bueno, esa es la sensación que hay. Esto, de esa pobreza, cuando se vuelva a medir a través de la encuesta permanente de hogares, nos vamos a encontrar con una pobreza orillando lo que orillaba la estructura social y económica argentina al colapso de la convertida, 50 y pico. Claro, la exclusión no es del 50 y pico, la exclusión es del 25, 26, 27, 23, de acuerdo a los precios internacionales de lo que exportemos. Porque cuando uno deja un cuarto de la población argentina fuera del consumo, resuelve el problema externo. ¿Cómo resuelve el problema externo el modelo de inclusión? Y bueno, la renta extraordinaria de la oligarquía se reparte en el entramado social. ¿Cómo es el modelo de exclusión? Y algo de eso también, pero no tanto como para que todos puedan consumir. ¿Cómo hago para sacar un 25% de la población del consumo? Y el precio de los alimentos. O yo los pongo en un lugar donde comprar los alimentos no es un tema, 2007, 2008. Compro los alimentos y no es un tema. O voy a un esquema oligárquico donde compro los alimentos y no me queda nada, y ahí excluíamos no el 25, sino muchísimo más. O los pongo en un nivel donde a través del precio de los alimentos dejo el 25 afuera. Claro, si yo dejo el 25 afuera, los dólares ya hay un cuarto de la población que no los precisa, porque cada cosa que nosotros consumimos tiene un pedacito de dólar. Algo mucho como un teléfono o algo poquito como un paquete de polenta que lo tiene en el packaging. Pero siempre hay dólares metidos. Si yo saco del consumo una cantidad de población, es obvio que voy a estar resolviendo el sector externo. Por eso el precio de los alimentos me va definiendo hasta dónde voy a incorporar segmentos poblacionales argentinos. Solo ese no, preciso algo más, que es el precio de la energía. Si yo pongo la energía a 0,60 centavos de dólar el litro de gasoil,
voy a un modelo de inclusión. Ahora, si no lo pongo por ahí, y ahí vamos a tener las dificultades. Claro, pero del 55 al 25 tengo 5 años en los cuales voy bajando la pobreza. Como dije el otro día en un programa, Acoite y Rivadavia, el centro comercial de Acoite y Rivadavia, va a vender, sea nacionalismo de inclusión o sea nacionalismo de exclusión. En todo caso, los comerciantes del centro comercial de la Ferrer van a tener problemas. Pero eso después de 5 años. Durante 5 años, lo que viene va a ser un esquema exitoso. Y va a ganar elección, imagínense que Macri ganó el 17. Y esto es lo que se está definiendo ahora. No es que Techín faltó a la reunión con Alberto ayer, porque estaba en una reunión del Buró Internacional y no tenía quien mandar. Eso es una estupidez. Y no es que no hay una alianza simbiótica entre Techín y Clarín, porque la hay. En todo caso, nosotros diferenciamos a Mañeto de Roca en el aspecto de que Mañeto tiene unas causas penales que ya le hicimos saber en la investigación de Papel Prensa. Y en todo caso, con Roca lo que tenemos que definir es cuál es la tasa de ganancia. No le vamos a discutir su expertise en la producción de acero, porque eso sería una tontería, sería una insolencia. Vamos a discutir la tasa de ganancia y vamos a ver si nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo. ¿Alguna vez nos pusimos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué no nos vamos a poder poner? Y quizás no podamos, si acumulamos el suficiente poder político. ¿Cuál es la diferencia con Roca entre el modelo de inclusión y el modelo de exclusión? ¿Es Roca? No, no es Roca. Son los talleres. Son los talleres. Porque para yo tener talleres de la metalmecánica, necesito que la tasa de ganancia en los laminados de acero, sea frío o caliente, que es el producto final que entrega Roca, o en los tochos, sea una tasa de ganancia que me permita que los talleres florezcan compitiendo en esta tercera guerra mundial por los puestos de trabajo y vendan su producción no solo en la Argentina, sino en el eje Buenos Aires-Lima, Bogotá-Caracas. No estoy diciendo que le vendamos la metalmecánica a los brasileros. La metalmecánica en el espíritu sanmartiniano, y de eso mucho Letieri iba a hablar. Por eso vuelve la gesta sanmartiniana. Y la inserción internacional de la Argentina, que empieza por la región, vuelvo a insistir, es el eje Buenos Aires-Lima, Bogotá-Caracas. El eje Buenos Aires-Brasilia está en discusión. Claro, no se termina de discutir ni nos vamos de un lugar hasta que no terminamos el otro eje. Pero que yo no puedo tener un complejo industrial que venda en la región si las materias primas de ese eje industrial no son competitivas. Y no voy a tener acero competitivo si no tengo energía competitiva. Entonces volvemos. Ahora, el problema de Roca no es en uno de los dos modelos. Puede estar en los dos. En el nuestro hay talleres, en el otro no los hay. Claro, ahí empezamos a definir amigo y no amigo. Tomamos el caso de la UOM. Y la parte de siderurgia puede estar en cualquiera de los dos. La parte de transformación, que es lo que ustedes conocen, Matanza, Capital, 3 de febrero, y eso es más difícil. Pero cuando uno va a gremios también muy importantes como los peones rurales, o va a gremio de los petroleros rurales, o va al gremio de los asistentes de salud, los empleados del sector de la salud, o Huatre. Y Huatre tiene un montón de mozos y de afiliados que hoteles 5 estrellas, vinculados al turismo, vinculados. De la misma manera que Krieger Bacena pudo dialogar con parte de nuestro movimiento obrero, Krieger Bacena, muy similar al modelo de Delfín Neto en Brasil. El Brasil que ustedes conocen ahora es un Brasil surgido en la década del 60. Se llama Delfín Neto, acá se llama Krieger Bacena. Fue el único que le hizo decir a Perón de sencillar hasta que aclare.
Por eso digo, lo que viene es un esquema de mayorías con exclusión. Cuando enfrente tenemos un oligarca, es muy fácil. Nosotros, primer quincena de enero del 16, ya teníamos caracterizado el enemigo. Y era muy fácil, era un tema de tiempo. Perdimos el 17 por errores tácticos, lo contó Rodrigo. Pero era claro un esquema elitista. Nos dejaban a todo el resto de este lado, por eso me fue muy fácil. Después cómo terminó la política, pero en cuanto a la concepción fue muy fácil. Ahora no. Ahora viene un modelo de mayoría. Piensen en Krieger-Bacena, no en Martínez. Claro, para muchos de los que están acá, Krieger-Bacena quizás es la primera vez que lo escuchan. Bueno, ahí está en internet. Hay que ir a buscarlo y estudiarlo. Hay que estudiar a Delfín Neto, en Brasil. Ahí encontramos el ABC de lo que viene. Claro, la política que nosotros tenemos que formular es mucho más compleja, porque hay una población que es disputada por ellos y por nosotros, Acoiti y Rivadavia, o Liniers, o la calle Avellaneda, o Arcor, y todos los distribuidores de Arcor, o parte del sector textil, o parte del sector gráfico, o parte de los profesionales independientes, o quizás muchos de los profesionales independientes. Nuestra manera de militar políticamente es quizás mucho más apelando a los principios y valores. Porque hay un lugar en donde nosotros tenemos que decir, mira, vos vas a ganar plata con ellos, con nosotros. La diferencia es que con nosotros vos te vas a sentir feliz, porque no vas a tener excluido en la calle. Claro, pero esta historia de la exclusión cuando el tipo te está diciendo, che, pero choto que necesito volver a trabajar. Claro, por eso empiezan a levantar la bandera del trabajo. Y hoy, en Crónica, y se menciona Massa, porque hay dos alternativas. O este nuevo ciclo económico es como Menem, y entonces el propio Menem conduce el Menem anterior y el Menem posterior, antes y después de la convertibilidad, es el mismo Menem. O este ciclo económico es como de la Rúa, necesita un cambio, no lo sé. Y ahí es donde viene la política. ¿Quién va a conducir el nuevo ciclo? Y dentro del nuevo ciclo, ¿qué carácter va a tener ese ciclo? Y ahí la importancia de los principios y valores y de nuestra doctrina, porque nuestra doctrina, enraizada en lo que hoy dice el Papa, se expresa en un nacionalismo de inclusión, no en un nacionalismo de exclusión, porque si no, podríamos llegar a decir que Krieger-Bacena y Delfín Neto en el fondo eran peronistas, y no eran peronistas. Podríamos decir que desarrollistas, pero no eran peronistas. Insisto con esto. Uno podría decir que Krieger-Bacena, y lo van a estudiar con Letieri o con los profesores que él designe, y se van a encontrar. Yo le digo, miren, el polo petroquímico Bahía Blanca es de aquella época. Papel prensa con todo lo que eso implica es de aquella época. Aluar es de aquella época. El mercado central es de aquella época, aunque lo hayan inaugurado Alfonsín. Es de aquella época. La cosmovisión es de aquella época. La última vez que la Marina de Guerra se movilizó en una confrontación fuerte fue cuando los brasileros estaban haciendo Itaipú y nos querían secar el Paraná. Casualmente lo que hicieron ahora. Miren cómo todo se está articulando. Pero no eran peronistas. Pero sí tenían una visión de patria. Por eso hablo del nacionalismo de exclusión o de inclusión, el de categorías europeas o el de categorías hispanoamericanas. Miren cuánto más complejo es ahora. Muchísimo más complejo. Cuando confrontábamos con la oligarquía, ahorita no más, era mucho más fácil el discurso. Inexorablemente Roca iba a terminar de este lado igual que Pagani. Y eso pasó, perdieron plata. Ahora no van a perder plata. Ahora esto es mucho más complejo como discurso. Por eso apelamos a la profundidad del conocimiento de nuestra doctrina. Redrado podía ser funcionario de nuestro gobierno,
y lo fue. Lo que no puede es darle el carácter a nuestro modelo de desarrollo, porque no es doctrinario. Su pensamiento económico no enraiza en la profundidad del peronismo. Pero sí hay un peronismo de elenco estable. Hay un peronismo de elenco estable, muchachos, que también podría estar con nosotros. Pero si en tanto y en cuanto el nosotros global, esto que estamos todos acá, definamos el carácter, que era lo que hacía Kirchner. Lo puso Arredrado de presidente del Banco Central, pero el carácter lo definía Kirchner. Y esto es lo que empieza a estar, porque está la diferencia cuando Perón decía, che, si me quedo con lo bueno, me quedo con la mitad. Claro que hay un elenco estable que nosotros tenemos que convocar. Y acá viene la maniobra política. Pero hoy estamos en la maniobra política o juntando los cuadros para la profundidad de nuestra política. Juntando los cuadros para la profundidad de nuestra política. ¿Y esto cuándo se empieza a definir? Las semanas que siguen. No tenemos años para esto. Porque la situación económica ha llegado a un nivel de desorden tal que así no se puede seguir. Lo sabemos solo nosotros, lo sabemos todos. Por eso nosotros presentamos un modelo como esquema de salida desde el nacionalismo de inclusión. Por eso decimos, mira, si vamos a discutir el precio de la energía, que se discuta en el confederal de la CGT. No porque yo no piense que hay muchachos, porque ¿quién va a discutir con los gobernadores de la Patagonia que quieren energía cara? Y Cristina, impulsando a Galucho, energía cara o energía barata. Y ahí empiezan los problemas. Pero ¿cómo no vamos a amar a Cristina? Claro que la amamos, ¿qué problema tenemos? Claro que la queremos y claro que la cuidamos. Pero en algún lugar con Cristina no discutimos el concejal ni el diputado. Discutimos el precio de la energía. Y yo solamente voy a tener nacionalismo de inclusión si tengo 0,60 de centavos por dólar. ¿Y cuándo dejaron de participar en la Comisión de Economía del Partido Justicialista? Y cuando eso llegó a una pregunta clave. ¿Cuánto va a estar la energía? Y ahí tuvimos problemas. Y vuelve a aparecer Galucho. Y no es casualidad, porque fue el que empezó la dolarización de la tarifa de la energía. Lo que consolidó a Aranguren con Macri, empezó con Galucho. Claro, con un discurso que confunde. Pero resulta que la energía me empezó a aumentar cuando nos quedamos con el 51% de YPF. Claro, ¿y cómo? Y bueno, este es lo que tenemos que ver en la profundidad de los... Y estamos llegando a este momento. Y en este momento nosotros tenemos un rol, que marcar el surco. Y sobre ese surco después vendrán los que tienen que venir. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad que nos da la hora. Por eso somos capaces de organizar este ciclo de formación de cuadros. No es el Partido Justicialista el que lo hace. Y vamos a tener que armar nuestra herramienta electoral y capaz que sí. Seguramente que sí. En la provincia de Buenos Aires, capital. Y seguramente que sí. Porque si ellos logran llegar primero, nosotros vamos a seguir con nuestra bandera. Y si no, y si llegamos nosotros, bueno, obviamente no será necesario. Y está en discusión ahora y los gobernadores veteranos, no tengan duda que están en el nacionalismo de inclusión. Porque tienen una formación peronista de aquello y ya están al final. Y en el final uno se pone del lado del sol. Y hay algunos gobernadores, y hay. Y los dirigentes sindicales, y hay. Pero también está claro porque está el debate. Por eso la importancia de este curso. La importancia de Letieri, que le dé continuidad histórica a esto. La importancia de Rodrigo, que le dio la lectura política. Y el humilde aporte que hago de caracterizar la etapa. Y la importancia de ustedes de que se formen. Y fórmense de verdad. Tengan pasión y patriotismo en la formación. Cuando yo llegué al gobierno nacional había más cargos que funcionarios. No más funcionarios que cargos. Porque nos habíamos dado un gobierno para 6 meses, según había dicho Escribano,
en La Nación, que en esa época escribía el editorial de La Nación. Y entonces los compañeros, bueno, no, vamos a ver, había más cargos que funcionarios, no es como ahora que hay 2 o 3 funcionarios para cada cargo. Había más cargos que funcionarios, por eso acepté por 60 días ser secretario de Comunicación y después me quedé 10 años. Y vamos a vivir una etapa de mucha confusión y se está discutiendo ahora, y ahora se está dando el perfil, y nosotros tenemos libertad de opinión. Y con toda humildad digo, no sé si Cristina la puede tener en este momento. Porque si Alberto es el que va a conducir el nuevo ciclo, va a tener que entregar piezas. Y no es a Moreno que tiene que entregar, no es a Devido que tiene que entregar. Está clarito a quién tiene que entregar. Y esa es la tensión que se empieza a ver. Por eso cuando uno logra entender lo estructural y lo coyuntural, no es que duerme más tranquilo porque no sabe el combate que espera. Duerme más tranquilo porque sabe su responsabilidad histórica. Y para esto es que nos sirven estos cursos de formación. Es teoría y práctica. La teoría la van a tener en estos cursos, una vez por semana, cada 15 días, cuando el profesor y Lucas lo definen. La práctica la van a tener con Rodrigo en la construcción de la política. ¿Son imprescindibles? Cada uno de ustedes son imprescindibles si tenemos razón. Si no tenemos razón, ¿por qué sometemos al juicio de la verdad histórica de la razón? Y porque es la única verdad que finalmente termina legitimando. Nosotros dijimos hace 3 años, cuando asumió Trump, se terminó la globalización. Hace 40 días lo terminó de decir The Economist. Claro, si lo decíamos nosotros, lo dice The Economist, ya no hay discusión. Y la etapa fue globalización, fin, se terminó. Muy bien, ya casi no se habla de la globalización. Nosotros tuvimos caracterizaciones correctas, las seguiremos teniendo y eso de fin. Si lo que estamos diciendo ahora, sometido a la prueba de la verdad que tiene que ver con el tránsito del tiempo, se va demostrando que sí, ustedes son imprescindibles. Y si no, como siempre los que hacen política, no es para navegar, surfear en la ola, es para ir a la profundidad. Y nosotros, nuestros militantes peronistas de esta generación, los que no aceptábamos los cargos porque no nos interesaba, como dije en el reportaje con Daddy, los cargos eran, con todo respeto, para los gorditos que iban al arco. Los que la movían iban a jugar y el que no iba al arco. Y siempre jugaba el dueño de la pelota, de eso no hay ninguna duda. Nosotros que somos de aquella generación y que ya estamos entregando la bandera y que estamos discutiendo el último quinquenio, los últimos 7, 8 años, le estamos pasando la impronta de decir, miren, los cargos no son importantes, la transformación de la sociedad, el proyecto es lo importante. Y esto es muy fácil. Me atrevo a decir esto porque no soy feo, porque nosotros jugamos de verdad. Y en las próximas semanas, meses, se va a demostrar si esto es así o no es así. Si es así, nosotros tenemos una discusión importantísima para hacer, que es queremos instalar la doctrina peronista en la función de gobierno, en el carácter de gobierno, y en el plano económico eso se llama nacionalismo de inclusión. Y eso es lo que van a aprender con la información que le van a dar nuestros historiadores, con la información que le van a dar nuestros coordinadores políticos, y humildemente cada tanto que voy a participar para decir, mire, lo que hoy venimos señalando, ¿se va cumpliendo razonablemente en las próximas semanas o no se va cumpliendo? ¿Están en operaciones o no están en operaciones? Sí, están en operaciones y por eso vemos lo que está aconteciendo. Nosotros también estamos en operaciones. El peronismo está en ebullición, pero hay un elenco estable que puede estar en... Bueno, muchachos, depende de nuestra pasión y patriotismo que finalmente podamos instalar, ya que el mundo lo permite, en esta discusión entre 2 nacionalismos, un nacionalismo de inclusión, que no sea solo de justicia para la Argentina, sino para la región y finalmente, ¿por qué no?, para todos los pueblos del mundo. ¿Por qué?
tenemos una ventaja, lo tenemos al Papa. Y aprovechemos mientras el Papa todavía está. Pasarán más de 1000 años hasta que volvamos a tener un Papa. Aprovechemos ahora y hagamos, si la caracterización esta es correcta, el máximo de los esfuerzos. En la formación, que tiene que ver con nuestros cursos, nuestra formación teórica y en nuestra práctica política. Porque la realidad nos empieza a demandar, al margen de la cuarentena, maximizar nuestros esfuerzos para consolidar ese nacionalismo de inclusión que significa que en el mundo haya todos puentes y ningún muro. Gracias, muchachos, y los felicito por el curso. Lucas, todo tuyo. Guillermo, muchas gracias. Bueno, por este gran contenido que nos diste, damos inicio entonces a la Escuela de Formación de Cuadros Políticos y de paso hacemos un cierre con la marcha. Recuerden, a la noche, mañana, publicamos el segundo flyer para que se puedan inscribir en la segunda clase. Compañeros, dejamos la marcha para disfrutar desde casa, todos juntos. Gracias. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por el gran argentino. Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al tráfico, Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es camino y grita de corazón en ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y sigamos su camino. Gritemos de corazón, porque la Argentina grande, aunque San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos saber.